Los materiales estructurales pensamos siempre como bloques sólidos, pero no siempre son así las cosas, porque en muchas ocasiones tenemos que unir materiales de muy distinta índole y estas uniones no son siempre fáciles. La búsqueda de adhesivos que nos permitan juntar materiales muy distintos es uno de los grandes retos que la ciencia y ingeniería de materiales tiene por delante. Para hablarnos de estas cosas tenemos hoy con nosotros a Cristina Alía García, que viene del Grupo de Diseño y Fabricación Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid y nos va a hablar de adhesivos estructurales en la unión de aluminio con materiales compuestos y en concreto en su caracterización mediante el ensayo de fricción ENF y en el análisis de fiabilidad. Ella es ingeniera de materiales, ingeniero técnico industrial y máster en ingeniería de producción por la UPM. Es además antigua alumna de esta escuela, con lo cual es un mayor orgullo tenerla hoy con nosotros. Además realizó el máster de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Carlos III de Madrid y en estos momentos se encuentra realizando el doctorado dentro de este centro del Grupo de Diseño Industrial y Fabricación Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. Sus líneas de trabajo principales son, pues, de lo que nos va a hablar hoy, las uniones adhesivas estructurales y los materiales compuestos. Yo no robo más tiempo, sino que se lo dejo a ella, así que cuando quieras, muchas gracias por estar aquí, Cristina, y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, pues buenos días a todos. Como bien ha dicho José Ignacio, pues soy Cristina Alía y pertenezco al Grupo de Investigación en Diseño y Fabricación Industrial de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial. Vale, voy a presentar un trabajo que se ha realizado en el grupo, que lleva por título pues, adhesivos estructurales en la unión de aluminio con material compuesto, caracterización mediante el ensayo de flexión ENF y análisis de fiabilidad. Bueno, la presentación lo voy a dividir en 4 partes: un planteamiento del problema, el por qué surge este trabajo, los objetivos que se pretenden alcanzar, la parte experimental y las conclusiones. Bueno, el por qué surge este trabajo es a raíz del proyecto MotoStudent, que es un concurso que se celebra en la Universidad de Zaragoza, en el que participan escuelas y universidades de toda España, y que consiste en la fabricación de un prototipo de una moto de alta competición. ¿Vale? En esta moto hay una serie de componentes que son comunes para todos los grupos, como son el motor o los amortiguadores, y otros componentes que cada grupo fabrica como quiere, ¿no? El concurso consiste en 2 pruebas, una de velocidad y otra de resistencia en un circuito. ¿Vale? Entonces, el trabajo surge a raíz de tener que fabricar esta moto, cuya foto se muestra en la figura. Esta es la moto que participó en el concurso, en el último concurso que se ha celebrado. Entonces, a la hora de fabricar la moto, pues se pensó en utilizar materiales compuestos para fabricar el chasis, ¿no? En concreto, un tejido de fibra de carbono y una matriz polimérica de epoxi. ¿Vale? El problema es que no todos los componentes de esta moto eran de material compuesto, sino que se utilizaban otra serie de materiales, como por ejemplo los brazos oscilantes, que es una pieza muy crítica de la moto que está sometida a fuertes cargas y que une la horquilla con el chasis, que es de aleación de aluminio. Ahí muestro la figura. Entonces, el problema era cómo podemos unir este material compuesto, este chasis que queremos construir, con determinadas piezas de la moto que no son de material compuesto, sino en este caso concreto de aleación de aluminio. Bueno, pues de los diferentes sistemas tradicionales de unión, como son el remachado o soldadura o la unión adhesiva, pues bueno, el remachado no se podría utilizar porque el material compuesto rompería, ¿no? Romperíamos el material compuesto, tampoco se puede soldar ese material compuesto, entonces, bueno, pues utilizar uniones adhesivas, que además están siendo cada vez más aplicadas a nivel industrial. Las uniones adhesivas presentan una serie de ventajas, como es una disminución del peso, estanqueidad, no tienen corrosión galvánica y además tienen una distribución de tensiones uniforme, ¿no? Como se ve aquí en la figura. Si nos fijáramos en el remachado, pues donde hay un taladro hay un aumento de carga, ¿no? En cambio, las uniones adhesivas, la ventaja es que esa distribución de tensiones es uniforme. Por tanto, bueno, utilizar uniones adhesivas. Pero hay 2 factores críticos. Uno es la selección del adhesivo, que depende del tipo y de los materiales que se van a tener que unir, y por otro lado, las condiciones de servicio a las que va a estar sometido, ¿no? Entonces, esos son 2 problemas que plantearemos a continuación. Por otro lado, el proyecto MotoStudent tenía un presupuesto limitado, es decir, que había un
precio máximo del que no se podía pasar. Entonces, los costes asociados a esta aplicación industrial también son importantes, y para ello vamos a utilizar una técnica de decisión multicriterio, conocida como análisis del valor, que explicaré más adelante, para evaluar la relación entre costes y prestaciones mecánicas. En las uniones adhesivas no todos son ventajas, también hay unos inconvenientes. Todos los enfoques de diseño basados en conceptos de tensión no se pueden aplicar cuando hay singularidades, entonces hay que irse a conceptos de mecánica de fractura. He puesto ahí unas fotos de problemas, ¿no?, que se presentan, por ejemplo, una delaminación del material compuesto, o una fractura por propagación de la grieta, o una unión adhesiva que ha terminado rompiendo por fluencia, ¿no? De los diferentes modos de fractura que hay, entre modo 1, que es apelado, modo 2, que es acortadura, y modo 3, que es mixto, ¿no?, una mezcla entre los dos anteriores, pues en este trabajo hemos decidido evaluar las uniones adhesivas en modo 2, ¿vale? Entonces, bueno, el problema está claro, ¿no? Tenemos materiales compuestos, tenemos que unirlos con aluminio, además tenemos que evaluar los costes y lo vamos a hacer a fractura, ¿no?, en modo 2. Entonces, por tanto, los objetivos del trabajo se podrían dividir en dos partes complementarias, ¿no? Una primera parte que consistiría en analizar ese comportamiento que para la unión adhesiva tienen diferentes tratamientos superficiales y seleccionar los que mejores prestaciones mecánicas costes proporcionen mediante la técnica de decisión multicriterio, análisis del valor. Y por otro lado, una segunda parte que sería analizar el comportamiento a fractura de la unión material compuesto aluminio y proponer al adhesivo y el tratamiento superficial que mejor combinen esas propiedades mecánicas con elevada fiabilidad. Para llevar a cabo estos objetivos, bueno, pues la parte experimental, ¿no? Lo primero fundamental, seleccionar los adhesivos, ¿vale? Y de todos los adhesivos que hay en el mercado, con ayuda del fabricante, pues se seleccionaron 4, que pone aquí: un epoxi, un acrílico, un poliuretano y la resina epoxi, que es la propia matriz del material compuesto, ¿vale? Es la matriz polimérica epoxi que vamos a utilizar en el material compuesto. Y en la tabla se observan, pues, las diferentes características de los adhesivos seleccionados. Una vez seleccionados los adhesivos, pasamos a los adherentes. Por un lado tenemos material compuesto, que es tejido de fibra de carbono y resina epoxi, como mencioné anteriormente, y por otro lado aluminio, una serie 6000 que es muy utilizada en aplicaciones de automóviles y demás, ¿no? En la tabla se muestra la composición. El material compuesto está fabricado por moldeo por contacto a mano, que es una técnica muy sencilla, lo fabricamos nosotros mismos para reducir el coste, y he preparado un pequeño vídeo donde se ve cómo este material... ¿La presentación me la has grabado? ¿Me la has guardado? Espera un momento. Vale. Bueno, en primer lugar, los materiales que se utilizan, eso era la resina epoxi, ¿vale? El peel play, que es el que nos va a dar el acabado superficial, la fibra de carbono, como veis, un tejido a 0,90, la cera, y bueno, fabricar es muy sencillo, tenemos unas chapas de acero que nos sirven de molde, le echamos cera para que no se quede el material pegado y empezamos a aplicar epoxi, resina, y vamos poniendo resina, tejido, hasta conseguir el espesor de adherente que queremos. Entonces se van comprimiendo cada una de las capas y es una forma muy sencilla de fabricar el material compuesto y además muy barata. Aplicamos 5 capas porque es el espesor que queremos, y eso es el peel play, que ahora contaré un poco más de él. Es nylon y nos sirve para dar el acabado superficial. Es una vez que ha curado el material, se retira, ¿vale? Y la superficie queda perfecta para el mojado.
Bueno, pues entonces ya tenemos los adhesivos, habéis visto cómo fabricamos el material compuesto y el aluminio, que es el otro adherente, y entonces lo que hacemos es ensayos a cortadura, según la norma 1465, 5 ensayos de cada, utilizando diferentes tratamientos, para hacer una preselección, ¿no?, de los adhesivos. Y los tratamientos seleccionados son el estado de entrega, que es según nos viene el material, un lijado con papel de lija de 320 micras, lijado manual, circular, para que sea homogéneo, granallado, que es chorreado con corindón artificial, y el peel play, que es el material que acabamos de ver en el vídeo, que, como he dicho, una vez curado el material, se arranca, ¿no?, y se retira, y queda la superficie homogénea para mojar el adhesivo. Entonces, en la figura se muestran cómo son los diferentes acabados. Y en el croquis, bueno, la unión para realizar el ensayo a cortadura. Entonces, realizamos 5 ensayos de cada uno de los adhesivos y tenemos estos ensayos preliminares, ¿no? Los diferentes adhesivos, las combinaciones de tratamientos que hemos hecho de cada uno, rugosidades que se obtienen, la tensión con el rango y su desviación, ¿no? Entonces, se observa que con el adhesivo acrílico y la resina epoxi, que es la matriz polimérica del material compuesto, se obtienen unos resultados de tensión de rotura muy bajos. Y sin embargo, para el poliuretano y para el epoxi, unos resultados de tensión de rotura más altos. Por tanto, a partir de ahora, lo que hacemos es descartar el acrílico y descartar la matriz polimérica y continuar los ensayos solo con poliuretano y con epoxi. De tal forma que ahora se hicieron 20 ensayos de cada, solo ya con poliuretano y con epoxi, y todas estas combinaciones de tratamientos, desde el P1 hasta el P6, P de poliuretano y el numerito para marcar cada uno de los tratamientos. Y el epoxi igual, ¿no?, E del epoxi y del 1 al 6, y todos estos tratamientos. Se volvieron a hacer 20 ensayos, como acabo de decir. Y bueno, tenemos la tensión de rotura, su rango y desviación, y los tipos de rotura. En los adhesivos hay 3 tipos de rotura, como son la rotura adhesiva, cuando rompe en la intercala adherente-adhesivo, mixtos y, bueno, cohesivos y rompe a través del adhesivo, y mixto es un intermedio de adhesivo y cohesivo, y el otro fallo del adherente, ¿no?, que terminará rompiendo el adherente. Entonces, bueno, vemos aquí los tipos, en porcentajes, los tipos de rotura que hemos tenido en cada uno de los tratamientos, ¿vale? Y se observa que los mejores tratamientos que dan la tensión de rotura más alta son el P2, que es un lijado para la fibra de carbono, y granallado para el aluminio, y peel play granallado para el poliuretano también, y los mismos, el E2 y el E4, que son los mismos tratamientos para el epoxi. Entonces lo que hacemos es, con estos 4, seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos seleccionados los adhesivos con los tratamientos superficiales, ahora lo que hacemos es evaluar los costes, ¿no?, asociados a esos tratamientos. Y para ello utilizamos, pues, como he dicho ya varias veces, el análisis del valor, que lo que hace es dividir los factores del proceso en 2 partes. Por un lado, los costes. En este caso hemos evaluado el tiempo de elaboración, los materiales y las herramientas, y por otro lado, las prestaciones mecánicas, la tensión de rotura, la adecuación de los sustratos y la dispersión de la tensión. Entonces, lo que se va a obtener son resultados cuantitativos jerarquizados. Lo que vamos a hacer es ir comparando 2 tratamientos e ir dándoles un valor, entre 1, 3, 5 y 7, de tal forma que el 1 es cuando el factor analizado supone la misma repercusión económica en un proceso que en otro, y hasta 7, que es cuando tiene un impacto económico mucho mayor en un proceso que en otro. Si fuera inverso, si el impacto económico fuera mucho menor, pues habría que aplicar el inverso, un séptimo. De tal forma que se va rellenando la tabla que se muestra, ¿vale? Entonces, lo que vamos haciendo es, por ejemplo, si comparáramos el E1, lijado, epoxi, con P1, lijado, poliuretano. Entonces, el impacto habría que poner un 3. ¿Por qué? Porque el adhesivo epoxi es un poco más caro que el adhesivo poliuretano. Entonces hay que ponerle un factor un poco mayor, un 3. Sin embargo, si comparáramos ese P1 con el E4, habría que poner un 7, porque ya no es que solo el epoxi sea más caro que el adhesivo poliuretano, sino que además hay que añadir el peel play, que también es más caro que un lijado. Por eso tiene un 7. De la misma forma, pues se rellenaría toda la tabla, ¿no? Y al final lo que se hace es sumar las filas y obtener una suma total. Si dividimos cada fila entre el total, se obtienen los pesos, ¿vale? Esta columna de pesos que aparece al final. Esta tabla solo es para el material. Habría que hacer una para material, otra para herramientas,
otra para tensión, una para cada uno de los factores que hemos considerado. Entonces, a continuación se ve la tabla resumen de los costes, el tiempo de elaboración, material y útiles y herramientas, ¿vale? Entre paréntesis está el peso que acabamos de obtener, y si hacemos el ponderado con el peso relativo que le hemos dado, pues obtenemos los valores que están a la derecha del paréntesis, ¿vale? Estos pesos relativos los estipulamos nosotros, ¿no? Decimos que el material para nosotros tiene un peso de un 40% y sin embargo las herramientas pues solo de un 20%, ¿no? Eso es totalmente arbitrario, lo elegimos nosotros. Entonces, sumando las filas, se obtienen los costes relativos asociados al proceso. Y de igual forma, si analizáramos las utilidades, las consideraciones técnicas, pues tendríamos la columna de utilidad relativa. Como he dicho que el análisis del valor lo que hace es comparar una relación entre prestaciones y costes, bueno, pues en esta tabla ya resumen utilidades y costes, pues haciendo la relación obtenemos el valor. Y si lo ponemos en una gráfica para que se vea mejor, pues bueno, vemos cómo hay en el caso del poliuretano, que son estos 6 primeros, hay 2 destacados, el P1 y el P2, y en el epoxi hay uno destacado, el E2, y entre E4, E5 y E6, como queríamos continuar los ensayos para mecánica de fractura y se querían elegir 2 de cada uno de los adhesivos para continuar, bueno, pues se eligió el E4, que aunque tienen unos valores muy parecidos, el E4 presentaba una tensión mucho mayor, ¿no? Entonces, estos 4, P1, P2, E2, E4, lijado, lijado, lijado granallado, peel play, granallado, son los que seguimos con los ensayos de fractura. Entonces, como he explicado, he dicho antes, vamos a utilizar el modo 2, acortadura, para calcular la energía de fractura. Y para ello hemos realizado este tipo de uniones y también he preparado otro vídeo para que se vea cómo se realiza ese tipo de probetas. A ver si... Bueno, pues como antes, primero los materiales, ¿no? Un secador para el aire caliente, acetona para desengrasar, agua. Para hacer la pregrieta, porque es el ensayo NF significa fricción con entalla en el extremo, entonces lo que hacemos es hacer que una pregrieta, ¿no? Provocar la grieta nosotros, y por eso se utiliza el celo. Y ese es el adhesivo con el dosificador. Bueno, si fuéramos a hacer el tratamiento de lijado, por ejemplo, que es manual, pues habría que lijar toda la superficie con papel de lija, ahí se ve el P180, que son 320 micras, y lijaríamos de forma manual y en circular. Este vídeo en concreto es según el estado de entrega, entonces no hay que someter a ningún tratamiento. Lo único que hacemos es desengrasar con cetona, con un papel absorbente, aplicar agua pulverizada y secar para eliminar. Vale, para hacer la pregrieta lo que hacemos es aplicar celo en ambos adherentes y así el adhesivo no hará unión. Y como se ve, esos son los celos puestos. Y ahora colocamos unos topes para regular el espesor de adhesivo, para que sea uniforme, de 0,5 milímetros. Y nada, ya en un útil de montaje, pues, aplicamos el adhesivo en la fibra de carbono con una cánula que es un poliuretano de 2 componentes y la cánula es donde se mezcla, ¿vale? Entonces ya sale con la mezcla perfecta. Colocamos el otro adherente
enfrentando los celos, claro, para la pregrieta. Y por último se elimina el adhesivo sobrante con una espátula. Se aplicaría peso, se deja 24 horas y tras 24 horas ya está la unión realizada. No se ve muy bien, pero señalo que esa zona de pregrieta, ¿no? Ahí no hay adhesivo, tenemos todo ese trozo sin adhesivo. Vale, pues una vez visto cómo se fabrican este tipo de probetas, para realizar el modo 2, ensayos a cortadura, ¿vale? Vemos aquí el croquis, ¿no? La grieta de 25 milímetros, y no deja de ser un ensayo a flexión en 3 puntos. Y para calcular la energía de fractura lo que vamos a utilizar es una ecuación de Ouyan-Lee, ¿vale? Que nos permite, teniendo la fuerza, esta fuerza de rotura, y la delta, que es el desplazamiento a cortadura de la grieta, pues obtenemos la energía de fractura. Bueno, en la tabla se muestran las propiedades de los dos adherentes, ¿no? Tanto el módulo de Young como su coeficiente de Poisson y su altura. Y este es el útil de montaje. En el vídeo solo se ve una unión, pero yo puedo ir aplicando muchas más probetas, ¿no? Poniendo unos soportes antiadherentes para que no se peguen y puedo colocar muchas probetas en el útil, ¿no? Y esto es una vista lateral de la unión, ¿no? El material compuesto, aluminio, y el adhesivo no se ve muy bien porque es el poliuretano, que al ser negro pues no se distingue muy bien. Entonces, bueno, para ver el desplazamiento a cortadura de la grieta, aparte de fabricar la probeta como se ha visto en el vídeo, hay que aplicar un líquido corrector blanco en todo el lateral que nos va a permitir visualizar esa propagación, ¿no? Se hace una línea vertical justo en la pregrieta para ver cómo se desplaza cuando se realiza el ensayo, y con una cámara de alta velocidad pues se graba el ensayo, ¿no? Y se ve cómo se ha desplazado. Esto era una línea vertical inicial y hay un desplazamiento a cortadura, cómo se propaga la grieta por aquí, incluso cómo rompe el material compuesto, ¿no? Se ve cómo ha roto. Y aquí bueno, pues abajo cómo queda después de realizar el ensayo. Desplazamiento a cortadura. Bueno, con estos ensayos ENF, que también hicimos 20 de cada uno de los tratamientos, se obtuvieron unos resultados, ¿no? Entonces, a la izquierda son gráficas de poliuretano, del P1 y el P2, y a la derecha de epoxi, E2 y E4. En líneas generales, el epoxi resiste mucho más que el poliuretano, como era de esperar, y lo que se aprecia es que las curvas son muy diferentes, ¿no? Entre el poliuretano y el epoxi es una curva totalmente diferente. Si, por ejemplo, analizamos la curva del tratamiento P1, poliuretano lijado, hay como 3 zonas diferenciadas, ¿no? Claramente diferenciadas. Una primera zona que es hasta donde aguanta el adhesivo, hasta la rotura del adhesivo. Una segunda zona donde el adhesivo ya roto y los dos adherentes siguen trabajando independientemente hasta que rompe el material compuesto. Y una tercera zona donde ya solo queda el aluminio trabajando a fluencia y que continuaría la gráfica si lo hubiéramos dejado, ¿no? Sin embargo, si analizamos una gráfica del epoxi, por ejemplo el E2, lijado granallado, vemos que ya no hay esas 3 zonas diferenciadas. No se aprecia dónde rompe el adhesivo y dónde rompe el material compuesto. Eso es porque el adhesivo está rompiendo a la vez que se está deformando plásticamente el aluminio. Entonces no nos deja visualizarlo. Lo que hicimos fue aplicar una corrección. Entonces, haciendo 2 tangentes por la zona de comportamiento elástico y la zona de comportamiento plástico, pues el punto de corte, eso es lo que hemos considerado la fuerza de rotura del adhesivo. Esto nos permite calcular energías de fractura relativas, pero para el trabajo que queríamos, para la aplicación de la moto, pues suficiente. Si comparamos ahora los 2 tratamientos, el P1 y el P2, en conjunto, vemos como el tratamiento P2 alcanza tensiones de rotura mayores
que cuando hacíamos un tratamiento P1, que es el más básico de lijado en fibra de carbono y lijado en aluminio, y también tiene un comportamiento similar, ¿no? Como son paralelas, porque realmente es lo mismo, lo único que uno aguanta más que el otro. Y si comparamos el E2 y el E4, pues el E4, que era con el peel play, es el que mejores tensiones de rotura proporciona. El peel play se usa precisamente por eso, porque moja mejor, entonces debería de tener resultados más altos, ¿no? como nos da. Y en la tabla se muestra, bueno, pues un resumen de las roturas del adhesivo, los desplazamientos de la grieta y las energías de fractura calculadas para cada uno de los tratamientos, ¿no? Y se observa que el E2 es el que proporciona mayores energías de fractura. Vale. Bueno, pero para poder aplicar uniones adhesivas a nivel industrial tenemos un problema de fiabilidad. Por eso quizá no se usan todo lo que se podrían usar, ¿no? Entonces, para estudiar la fiabilidad de estos ensayos, porque era una aplicación de una moto, una cosa importante a nivel industrial, hemos aplicado la distribución de Weibull, que está utilizada en uniones adhesivas y que además se utiliza en muestras pequeñas, ¿vale? Y Weibull lo que hizo fue, bueno, pues, una función acumulativa de distribución de fallos, que es la ecuación que se muestra en pantalla, donde F es la fuerza de rotura, F sub 0 es la fuerza umbral, beta es el coeficiente de Weibull y mu es un parámetro de escala. Entonces, si lo que hacemos es que si para mayor fiabilidad se toma la fuerza umbral igual a 0 y se toman dobles logaritmos, la ecuación queda como aparece en pantalla. Y lo que hacemos es representar esta ecuación, ¿vale? Si representamos esta ecuación, tenemos los resultados que se muestran en pantalla para P1, P2, E2 y E4. Y lo que hacemos es sacar las ecuaciones de regresión lineal para cada uno de los tratamientos, ¿vale? Las ecuaciones de regresión, los coeficientes de correlación y el módulo de Weibull, que es la pendiente de estas rectas. Entonces, vemos que el módulo de Weibull va relacionado con la fiabilidad. A mayor módulo de Weibull, mayor fiabilidad. Y el que mayor fiabilidad alcanza es el P2. Es decir, el P2 no era el que mejor tensión de rotura o energía de fractura alcanzaba, sin embargo, es el más fiable de todos los tratamientos. Si comparamos en una gráfica, se ve que el P2 es el que proporciona mayor fiabilidad y, sin embargo, si se requiriera una unión más rígida, se podría utilizar el adhesivo epoxi con tratamiento E4, que también alcanza valores muy altos. Por tanto, una vez visto la parte experimental, las conclusiones que se pueden sacar del trabajo es que una primera serie de ensayos ha permitido seleccionar los adhesivos más adecuados para la unión, poliuretano y epoxi, y los tratamientos más recomendados, ¿no? Un lijado y granallado. Por otro lado, una segunda serie de ensayos permite concluir que el adhesivo epoxi con tratamiento granallado para el aluminio y lijado o peel play para la fibra de carbono proporciona los máximos valores de la tensión de rotura y, dada la naturaleza diversa de los criterios tecnológicos y económicos, se ha utilizado la herramienta de decisión multicriterio de análisis del valor y se ha concluido que el tratamiento de granallado para el aluminio y el lijado para la fibra de carbono son los que tienen una mejor aplicación industrial, un mayor valor, tanto para el epoxi como para el poliuretano. También, bueno, del ensayo NF, de flexión lenta y en el extremo, se deduce que el adhesivo y tratamiento superficial, que proporciona una mayor tensión de rotura y rigidez al conjunto con un mínimo de desplazamiento a cortadura de la grieta, es el adhesivo epoxi con el tratamiento E4, peel play granallado, mientras que el mayor valor de la energía de fractura se obtiene también para el epoxi, pero con tratamiento de granallado para el aluminio y lijado para el material compuesto. Y por último, bueno, pues se ha podido concluir que el adhesivo que presenta la mayor fiabilidad es el poliuretano con tratamiento de granallado para el aluminio y lijado para la fibra de carbono. Y por último, bueno, agradecer a Antonio Conesa la aportación de los adhesivos y dosificadores sin los cuales no se podría haber realizado este trabajo. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. ¿No se anima nadie? Yo sí que tenía una por lo menos, y es cuando
en el ensayo de flexión colocas la parte metálica arriba y la parte material compuesto abajo. ¿Esto viene determinado por la norma o puedes elegir qué No, sea? para que trabajen cada uno en la posición que mejor trabajan, ¿no? El aluminio. Pero es que se van a utilizar así, la parte de flexo-tracción del material compuesto y la parte de compresión del material metálico. Eso es. Una duda que me Sí, ha sí. quedado. ¿Alguna otra pregunta? Quiero decir que les has convencido a todos. Sí. Muchísimas gracias. Y hasta luego.